Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jailer Quintero. Soy docente de la Facultad de Ingeniería de la Fundación Universitaria María Cano. Hoy quiero compartir con ustedes un tema bastante interesante que tiene que ver con el análisis de vulnerabilidad. La idea es que primero presentarles una pequeña, una pequeña presentación, valga la redundancia, donde vamos a hablar de algunos aspectos teóricos de lo que es una vulnerabilidad y de qué se trata todo este tema de análisis de vulnerabilidad. Y como un segundo, entonces, vamos a hacer una prueba de vulnerabilidad para que logremos entender cómo se hace este proceso y poder ver entonces qué tipo de información nos entrega que se hace relevante para nosotros que actuamos como auditores de seguridad y cómo entonces los ciberdelincuentes terminan utilizando este tipo de información para lograr sus objetivos, ¿no es cierto? Entonces, vamos a arrancar primero entonces con lo que tiene que ver con lo que es una vulnerabilidad. Es tratar de entender primero qué es una vulnerabilidad. Tenemos que partir del hecho de que la vulnerabilidad entonces va a ser vista desde algunos frentes. Entonces, por un lado, una vulnerabilidad en términos generales es una debilidad que puede llegar a comprometer un sistema o una red informática. A nivel incluso de aplicaciones, se puede considerar una vulnerabilidad como un error de configuración o de programación, ¿no es cierto? Es decir, todos estos pequeños espacios que dejamos a la hora de configurar o de programar que los ciberdelincuentes van a buscar como punto de entrada para poder acceder a nuestros sistemas y a nuestros servicios, ¿vale? Ese es un punto que tenemos que tener en cuenta. Entonces, hay un proceso que se hace desde el lado de los ciberdelincuentes y es hacer una recolección de información para poder lograr establecer qué tipo de vulnerabilidades tiene un sistema y a partir de ahí escoger el arma cibernética con la cual van a atacar. Pero entonces nosotros que actuamos desde el lado de auditores de seguridad, haciendo el proceso de ethical hacking o pen testing, lo que tenemos que empezar a hacer es buscar, realizar los mismos test que hacen los ciberdelincuentes para conseguir vulnerabilidades que son puntos débiles que tenemos en nuestro sistema y que van a permitir entonces que nosotros podamos tomar acciones correctivas frente a las vulnerabilidades que tenemos y de esa manera endurecer un poco el sistema o el tema de seguridad que necesitamos tener en nuestras plataformas. Eso por un lado. Lo otro es que el análisis de vulnerabilidad como tal, entonces, se encuentra en la tercera fase del ciclo de vida del proceso de auditoría de tipo ethical hacking o pentesting. Es decir, primero se arranca con un proceso de recolección de información donde se empieza a hacer una especie de, 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 de recolección de información que permita que yo vaya conociendo mi víctima o el sistema que voy a auditar. Luego paso a una fase de scanning, que sería la segunda fase, y esa fase de scanning entonces va a permitir reconocer qué puertos y qué servicios y qué versiones tenemos instalado en nuestro sistema. Y como tercer fase entonces está el análisis de vulnerabilidad, que esta fase entonces es empezar a mirar a través de esos sistemas que se tiene y esos puertos que están abiertos, entonces qué tipo de vulnerabilidades están presentes que puede llegar a explotar un ciberdelincuente. De ahí pasarían a una cuarta fase, que esa cuarta fase como tal es el proceso de explotación, que es donde ya el ciberdelincuente escoge su arma cibernética con la cual va a explotar como tal el sistema al cual se le va a atacar, ¿no es cierto? El objetivo como tal de un análisis de vulnerabilidad, como decíamos, es lograr identificar esas debilidades que tiene nuestro sistema que puedan permitir que a través de ella entonces sean vulnerados estos, ¿vale? Aspectos importantes que debemos tener aquí. Las herramientas automatizadas. En el caso de nosotros vamos a utilizar Nexus y vamos a ver tres herramientas que están en la web que van a permitir que nosotros podamos revisar algunos tipos de vulnerabilidades en algunas plataformas. En este caso, Nexus es una plataforma que cuando tú la instalas, ella lo primero que hace es cargar una serie de plugins que tiene, que son los que van a permitir que se puedan hacer esos análisis de vulnerabilidad. La idea es que estas herramientas deben ser herramientas que se deben tener actualizadas, porque la actualización permite que ellas vayan incluyendo pues nuevas vulnerabilidades que se van descubriendo poco a poco.
configurar de forma adecuada el perfil de vulnerabilidad o del análisis de vulnerabilidad que se va a hacer es súper importante. De allí que se hacen importantes los dos procesos anteriores, el proceso de recolección de información y el proceso de scanning de puertos, ¿vale? Porque eso va a permitir que yo pueda establecer bien un buen proceso o una buena configuración del perfil de análisis de vulnerabilidad que pretendo realizar. ¿Dónde se presentan entonces las vulnerabilidades? Se encuentran a nivel de hosts. Entonces, dentro del host que se tiene, los sistemas operativos, los servicios de red que hay ahí, ¿no es cierto? Incluso la información, las bases de datos. A nivel de dispositivos, entonces los routers, los switches, los balanceadores de carga, los firewalls. Incluso hay una técnica que permite hacer bypass de firewall y es pasar por encima de ese firewall y que el firewall no reconozca que hubo un tráfico malicioso o que no podía pasar por ahí y se pudo hacer el tránsito desde una zona hacia otra zona dentro de una red. A nivel de aplicaciones, entonces, ya sea a nivel de cliente, a nivel de servidor, de aplicaciones web, hay muchas formas de trabajar. Por ejemplo, la herramienta que vamos a trabajar, Nexus, es una herramienta que es muy buena, pero que a mi forma de ver no es tan potente a la hora de realizar análisis en aplicaciones web. Es decir, hay otras herramientas un poco más potentes a la hora de hacer análisis en aplicaciones web, ¿vale? Y a nivel humano, que tiene que ver con todos los administradores de red, desarrolladores y empleados, que incluso pueden tener problemas a la hora de configurar, y una mala configuración pues termina presentando todo este tipo de debilidades. Incluso los ciberdelincuentes hacen un análisis de la víctima, incluso para reconocer cómo actúa el administrador de la red, para ver si ese administrador de la red es susceptible a un ataque de ingeniería social y se le pueda dar realizar algún tipo de engaño que en últimas permita que se pueda utilizar a ese administrador como canal para poder perpetrar la red de la organización. Las vulnerabilidades como tal se clasifican en varias formas. Hay unas que son bajas, tienen que ver mucho con el tema de configuración, y las medias que permiten que podamos acceder a uno que otro, una parte del sistema, pero no son tan letales, digámoslo de esa forma. Es decir, son vulnerabilidades que están presentes, hay que atenderlas, pero no son tan letales. A las que realmente hay que abrirle el ojo y ponerles cuidado son a las que aparecen con calificación alta o clasificación alta y crítica, porque son estas las que permiten que se pueda hacer acceso al sistema y poder lograr perpetrar y que el ciberdelincuente logre el objetivo. Entonces, es ahí donde nosotros tenemos que empezar a priorizar de tal forma que podamos entonces atacar el problema desde un punto bastante importante, ¿no es cierto? Hay una frase muy interesante, si no estoy mal es de Abraham Lincoln, que dice que si tienes 6 horas para cortar un árbol, deberías dedicarle 9 horas a afilar el hacha. ¿Qué quiere decir? Perdón, 5 horas a afilar el hacha. ¿Qué quiere decir esto? Que te debes tomar todo el tiempo suficiente para hacer el análisis del sistema que vas a auditar, para poder preparar de buena manera las herramientas que vas a utilizar para poder lograr el objetivo que quieres trabajar, ¿no es cierto? El objetivo que quieres lograr. El ciberdelincuente se toma todo el tiempo necesario reuniendo información vital para garantizar que su ataque lleve un alto porcentaje de efectividad. De esa misma manera, incluso con mayor responsabilidad, los auditores de seguridad deberíamos de realizar el trabajo, tomarnos el tiempo suficiente haciendo un análisis profundo de lo que vamos a realizar para poder escoger una excelente arma cibernética y poder entonces mirar por dónde nos pueden atacar y ver entonces cómo empezamos a ir tapando esos huecos, ¿vale? En este momento entonces voy a empezar a compartirles como tal la pantalla de una herramienta que tengo que es Nexus. Ojo, antes de esto les voy a mostrar una máquina que tengo, y es una máquina Metasploitable que yo tengo por ahí, que permite que nosotros podamos realizarle ataques y pruebas
porque son de esas máquinas diseñadas para laboratorio. Entonces, básicamente yo lo que hago aquí en esta máquina es hacerle el ifconfig, ¿no es cierto?, para conocer su IP. Ahí nos muestra que la IP es 192.168, 164, 129. Y ese va a ser nuestro objetivo, al cual vamos ahora a lanzarle el test de análisis de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Es una máquina que tiene unas vulnerabilidades, una máquina Linux, y que permite poder hacer este tipo de trabajos, porque, ojo, que este tipo de tests deben hacerse a máquinas en las que nosotros tengamos permiso para poder hacerle ese tipo de trabajo. Una máquina con la cual no tengamos como tal permiso para realizarle ese tipo de trabajo, pues entonces lo que estamos haciendo como tal es un ataque, ¿no es cierto? Y no tenemos como tal entonces los permisos. Aquí acabo entonces de compartirles la pantalla de lo que es mi máquina de Nexus, que es una máquina especializada en análisis de vulnerabilidad. Desde esta máquina entonces vamos a lanzar unos análisis de vulnerabilidad, o pónganle cuidado entonces a esa máquina que ya les acabé de mostrar que tenemos montada ya, ¿no es cierto? Básicamente lo que voy a hacer es, voy a lanzar dos tipos de ataque, de análisis de vulnerabilidad, perdón, para que veamos el resultado que nos genera de un lado y de otro. Entonces, básicamente lo que hago es que yo tengo la posibilidad de crear una carpeta. Esto nos permite crear una carpeta para poder guardar en cierta forma como que tengamos el escaneo en un sitio como tal. Es decir, que de acuerdo a los clientes que yo tenga, pues yo puedo ir creando una carpeta para el caso de esta charla que estamos dando sobre análisis de vulnerabilidad. Pues yo lo que hice realmente fue crear entonces una carpeta que se llame FUMC, para que en esa carpeta quede guardado entonces todo el trabajo que hacemos. Acá en la parte entonces superior derecha, miren que aquí está mi usuario de Nexus, JailerQ. En la parte superior derecha entonces yo le digo nuevo scan. Cuando yo le digo nuevo scan, entonces, ¿qué hace Nexus? Nexus me plantea como tal varios escenarios a los que yo puedo hacerles escaneo. Casi que él me dice, ven, ¿qué quieres hacer? ¿Un descubrimiento de hoax? ¿O vas a ver análisis de vulnerabilidades a nivel de escaneo de red, que es el que vamos a hacer? Un escaneo avanzado, escaneo dinámico, escaneo de malware. Como esta versión que tengo es una versión gratuita, pues de todas formas hay algunos elementos que no los tengo disponibles, como por ejemplo el escaneo de dispositivos móviles y algunos escaneos aquí que se hacen interesantes. Nosotros vamos por lo pronto a basarnos en el escaneo de red básico, ¿no es cierto? Entonces le damos clic al escaneo de red básico, y hay dos formas de hacer scanning aquí. Y lo vamos a hacer así. Uno es, vamos a hacerle un scanning a este le vamos a llamar prueba, y le vamos a decir sin autenticación, ¿no es cierto? Prueba sin autenticación, ¿no es cierto? Prueba sin autenticación es el primero. ¿Qué quiere decir sin autenticación? Básicamente ojo que miren, y en esta zona él me pregunta que en qué carpeta quiero guardarlo. Lógicamente, como estaba en la carpeta de charla de FUMC, lo va a guardar ahí. Básicamente, el escaneo sin autenticación lo que va a hacer es como quien dice, hey, no tengo credenciales para acceder a la máquina, entonces voy a hacer un escaneo desde afuera para ver qué logro conseguir. Y aquí en esta zona pongo la IP del objetivo, 192.168.164.129, que sería entonces el ataque que vamos a hacer. Por este lado, él me permite guardarlo, si yo quiero guardarlo de una vez, o en el caso, lanzar de una vez el scanning. Entonces voy a decirle que haga de una vez el scanning y lance el scanning, y él empieza a hacer el proceso de scanning, ¿no es cierto? En este caso está empezando a hacer el proceso de scanning. Mira, aquí tenemos la máquina, está empezando a realizar todo el proceso de scanning. ¿Bajo? Ojo que este es el que es sin autenticación. Ahora voy a hacer el mismo scanning, pero con autenticación, ¿vale? Es decir, con las credenciales, ya teniendo las credenciales,
para que hagamos un pequeño análisis de qué tipo de información entonces me entrega cuando yo estoy haciendo un scanning con autenticación y uno sin autenticación. Este la vamos a llamar prueba, aquí le pongo el nombre, con autenticación, ¿vale? Perdón, prueba con autenticación. Lógicamente lo va a guardar en la carpeta charla de FUMC. El objetivo es el mismo, 192.168.164.129. Es el mismo, pero ojo pues, recuerden que como este sí lo vamos a hacer con autenticación, entonces me vengo acá donde están las cartas de credenciales y él me pregunta, listo, ¿con qué lo quieres hacer? Ocurre que si yo lo quiero hacer, por ejemplo, si la máquina a la que voy a escanear es una máquina Windows, entonces me tendría que venir acá donde dice ventanas, porque él aquí me lo presenta traducido. Entonces, tendría que darle por aquí para que él sepa que el sistema operativo al que voy a hacerle el, 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 el análisis es Windows, pero como en este caso es un sistema operativo Linux, me vengo por SSH y llegamos acá. Y él acá me pregunta que cuál va a ser el método de autenticación. Pues yo la llave pública no la conozco. De esa máquina sí que conozco la contraseña. Entonces, como conozco la contraseña, él me dice, venga, dígame entonces cuál es el usuario. El usuario de esa máquina ya es MSF admin y la contraseña es la misma, MSF admin. Recuerden que aquí estoy hablando de la máquina, ojo, de la máquina por la cual a la cual, por ejemplo, le voy a hacer el análisis de vulnerabilidad. En este caso, entonces también voy a lanzar el análisis de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Lanzo el análisis de vulnerabilidad y él viene y lo carga aquí, y aquí podemos ver que está realizando el proceso de los dos análisis de vulnerabilidad. Mientras él hace ese proceso, porque se puede demorar un poquito de tiempo, entonces vamos a ir acá a esta página que es la del observatorio de Mozilla, es decir, Mozilla como tal tiene una forma de verificar entonces también análisis de escaneo de vulnerabilidad, pero a sitios web. En este caso, yo tengo una plataforma, se llama Geonet Solutions, es una plataforma mía. Este tipo de scanning, recuerden que se debe hacer a plataformas a la que usted tenga permiso, a la que usted tenga acceso. Si usted no tiene acceso a esa plataforma, pues entonces está incurriendo en un delito, porque ya este tipo de pruebas son invasivas, ¿no es cierto? O sea, requieren entrar profundamente a la máquina. Y yo lo que le voy a decir es que escanee, ¿no es cierto? Él va a escanear y en este caso él empieza a hacer un progreso en el escaneo. Mientras tanto, voy a hacer otro tipo de scanning acá que es de Qualys a la misma herramienta, ¿no es cierto? www.geonesolutions.com y le voy a decir también a esta que me haga un scanning. Mientras está haciendo el scanning, que miren que no demora casi, pues empezamos a mirar un poco acá qué tipo de información entonces nos entrega este escaneo, ¿no es cierto? Este es un escaneo que básicamente va a mirar cómo están algunas vulnerabilidades a nivel de aplicaciones, a nivel de HTTP. Recuerden que acá lo tenemos haciendo todavía el scanning. Él en este momento está haciendo el scanning a las dos máquinas para que no se me vayan a confundir entonces. Y entonces regreso aquí a la zona que les decía. Entonces acá, ¿qué empieza a hacer el operario o la persona, el analista, pues que empieza a hacer como todo el trabajo aquí de las pruebas? Perdón, él lo que puede hacer aquí es entonces empezar a revisar el tipo de scanning que hay. Mire que hay uno que dice, resultados de la prueba, políticas de seguridad de contenido. Entonces, a nivel de políticas de seguridad de contenidos, él me acaba de decir que no pasa la prueba. Y no pasa la prueba porque a nivel de puntuación, la puntuación la tienen menos 25. Aquí podríamos entrar a revisar mucho más profundo el tipo de análisis, pero recuerden que nos interesa más el que estamos haciendo en el otro lado. Entonces aquí, por ejemplo, me dice cuál es la razón incluso por la cual ese scanning quizás no pasa o sí pasa. Y lo que me dice es que el encabezado de la política de seguridad de contenido CSP no se implementó. Es decir, ese encabezado de política no está implementado y eso genera algunas vulnerabilidades a las que hay que tenerle en cierta forma pues algo de cuidado, ¿no? Además de eso, también tenemos entonces el caso de las cookies, ¿no es cierto?
Dice que a nivel de cookies tampoco pasó, le dio una calificación de -40 y dice que las cookies de sesión configuradas sin usar la Secure Flags, la bandera, o configuraciones a través de HTTP. Entonces, miren, ¿qué permite hacer esto? Esto es a nivel de aplicaciones web. Lo que permite hacer es entonces que el desarrollador como tal, ojo, el desarrollador del sistema como tal, entonces lo que puede hacer es empezar a revisar, ojo, empezar a revisar ese tipo de elementos que me están complicando un poco la vida y empezar a corregir desde el desarrollo todas las vulnerabilidades que pueden aparecer ahí. Entonces nos muestra, por ejemplo, que a nivel de uso compartido de recursos entre orígenes, esa sí la pasó, porque el contenido no es visible a través de archivos o encabezados, y ese tipo de cosas termina pasando. Alguien me dijo que porque yo, si era una plataforma que era mía y yo era alguien que sabía sobre seguridad, ¿por qué la tenía así? Y yo le dije, no, lo que pasa es que como ando haciendo unas pruebas primero a nivel de desarrollo, pues incluso la tengo con el protocolo HTTP, ni siquiera lo tengo con el HTTPS, porque en este momento como tal, pues no me interesa tenerle ese tema de seguridad, entonces aprovecho y la utilizo en estos temas para poder mostrar algunos tipos de vulnerabilidad que hay aquí. Aquí entonces incluso termina entregando mi información acerca, por decir algo, de el servidor que se tiene, las cookies, ¿no es cierto? Hay mucha información que podemos empezar a tener aquí frente a lo que nosotros estamos haciendo. PHP 7.2.33. Recuerden que el ciberdelincuente siempre sabe qué puede hacer con esa información, porque él lo que busca es tratar de ver a través de esa información que le está llegando qué tipo de cosas puede explotar. Aquí, por ejemplo, hay un observatorio del TLS, él se demora mucho más cargando. El TLS pues tiene que ver con lo que era el SSL, es una versión mejorada, es lo de los niveles de seguridad a nivel de socket, ¿no es cierto? Hay uno a nivel de SSH, dice que hay que darle clic ahí para que él pueda hacer una búsqueda, no se pudo conectar y probablemente es porque cuando hice la búsqueda no le activé ese proceso para que me le hiciera búsqueda ahí. Y si miramos entonces el de Qualys, entonces el de Qualys también nos muestra algunos tipos de información, incluso nos empieza a decir cuál es el algoritmo por el cual se encripta, ¿no es cierto? Entonces dice, por ejemplo, que la llave de encripción incluso es RSA a 2048 bits, por donde se está trabajando, y nos dice cuál es el algoritmo, por ejemplo, con el cual se está cifrando. Entonces, un ciberdelincuente que conozca mucho sobre el tema de encripción, pues puede trabajar ahí. También me muestra la versión del protocolo TLS que tengo activo. Entonces, ahí hay un poco de información que hay que empezar a revisar porque se empieza a entregar mucha información frente a este tipo de temas. Por ejemplo, aquí seguimos viendo que está un poquito como lento el tema del scanning. Igual yo tengo en otra carpeta un escaneo que yo le hice a esto. Vamos a ver si la revisamos un poquito. La revisamos un poquito mientras nos termina de cargar esa ahí, ¿no es cierto? Es decir, ya yo había hecho scanning a esa máquina. Vamos a revisar un poquito el resultado como tal de ese scanning, del que no autenticaba y se autenticaba. Y ahora, cuando terminemos, vemos entonces qué tipo de información ya nos arrojó allá. Pero es la misma máquina que les voy a mostrar aquí, sino que veo que está un poquito lento el scanning. Entonces, por ejemplo, aquí acabo de entrar a esa misma máquina que le hicimos el scanning, que está trabajando allá. Ojalá y ahora, antes de que terminemos la charla, pueda estar ahí. Pero entonces mire lo que hace. Entonces, esto me muestra como tal cuántas vulnerabilidades críticas tiene. Y ojo que ahora vamos a hacer un análisis bastante interesante aquí. Tiene 9 vulnerabilidades críticas. Ojo que esta es la no autenticada, ¿vale? Y me muestra 6 vulnerabilidades altas. Me dice que hay 28 vulnerabilidades de rango medio, hay 6 vulnerabilidades bajas y aquí hay 126 que consiguió, pero a nivel de información, que realmente pues no son letales.
Si yo le doy clic aquí, por ejemplo, a esta de las altas para que me muestre, ya él me empieza a mostrar incluso cada una de las vulnerabilidades que consiguió, ojo, cada una de las que consiguió y qué hay con ellas. Yo, por ejemplo, podría entrar a esta de la Bin Shell, ¿no es cierto? Y cuando entro ahí, me muestra incluso cuál es la vulnerabilidad. Me dice, un shell está escuchando en el puerto remoto sin que se requiera autenticación y que un atacante puede usarlo conectándose al puerto remoto y enviando comandos directamente. Es decir, que miren que él ya me empieza a mostrar incluso la descripción de la vulnerabilidad que acabamos de detectar. Incluso me da información frente a cómo podría, o sea, qué tipo de soluciones podría estar y me dice, verifique si el host remoto se ha visto comprometido y reinstale el sistema si es necesario. Es decir, que estos sistemas de análisis de vulnerabilidad pues empiezan a entregarnos mucha información interesante frente a estos temas, ¿no es cierto? Esa es una de las tantas que puedo haberles mostrado ahí. Aquí hay una que habla de contraseña del servidor BNS, que es el que permite entonces que nos conectemos de forma remota. Y también empieza a contarnos qué tipo de vulnerabilidad es, ¿no es cierto? A nivel de SSL, dice que se presentan dos problemas, una habilidad del generador de número, y podemos mirarlo, y termina entregando demasiada información, ¿no es cierto? Incluso me termina diciendo con qué exploit puedo explotarlo. Mire la parte tan importante. Entonces me dice acá, ojo pues, me dice el tipo de vulnerabilidad, me da la descripción de la vulnerabilidad. En este caso me dice que el certificado X509 remoto en el servidor SSL remoto se ha generado en un sistema Debian o Ubuntu, que contiene un error en el generador de números aleatorios de su biblioteca OpenSSL. Entonces dice que el problema se debe a que un empaquetador de Debian eliminó casi todas las fuentes de entropía entre la versión remota de OpenSSL y que un atacante puede obtener fácilmente la parte privada de la clave remota y usarla para descifrar la sesión remota o configurar un ataque intermedio. También nos dice que la forma de solucionarlo es considere todo el material criptográfico generado en el host remoto para poder adivinarlo. En particular, se debe volver a generar todo el material de claves SSH, SSL y OpenVPN. Es decir, el hombre termina mostrándonos, y mire que incluso nos dice los puertos a través de los cuales se puede generar el problema. Y recuerden lo que le dije aquí, que me parece súper delicado, que puede ocurrir en muchas partes, y es, hey, ¿con qué se puede explotar? Entonces también nos termina mostrando con qué se puede explotar, ¿no es cierto? Vamos a darle de nuevo atrás para que entonces lleguemos al punto inicial. Recuerden que aquí era donde estábamos, el tipo de vulnerabilidades, entonces nos muestra que eran 9, ojo, para que se guarden estos datos, 9 críticas y 6 altas en un análisis de vulnerabilidad que hicimos no autenticado. Vamos a ver la gran diferencia que hay de ese no autenticado con un autenticado. Entonces, ¿qué pasa? Cuando nos vamos al autenticado, esperen que este me salió malo cuando lo hice, qué pena. Vamos a bajar a otro acá que tengo autenticado. Creo que es este. En un autenticado, miren, es este. Miren cuando se le hizo de forma autenticada, es decir, conozco las credenciales. Básicamente lo que quiere decir autenticado es que conozco las credenciales de la máquina, usuario y contraseña con el cual puedo ingresar. Y miren cómo cambia este análisis de vulnerabilidad. Al el sistema reconocer, que yo soy una persona que tengo credenciales para acceder, me permitió entrar a más vulnerabilidades. Es decir, recuerden que cuando lo hice primero eran alrededor de 9 que teníamos aquí, ahora son 27, ¿no es cierto? Miren la cantidad de vulnerabilidades entonces que aparecieron ahí, es decir, como 18 vulnerabilidades más. Y en el caso de las altas, que eran 6, pasamos a tener 96, ¿vale? Entonces, mire cómo creció enormemente la búsqueda a la hora entonces de realizar este trabajo desde este punto, ¿no es cierto? De ahí la importancia entonces de cuando se hace un análisis de vulnerabilidad. Ojo, la importancia de cuando se hace un análisis de vulnerabilidad de forma auténtica y cuando se hace de forma no auténtica. Los resultados que entregan son abismales, ¿no es cierto?
Entonces, si entro aquí, pues lógicamente él me va a mostrar como tal toda esa cantidad de vulnerabilidades que él clasificó como críticas, ¿no es cierto? Y en qué sentido las tiene, y empieza a entregarnos una serie de vulnerabilidades, ¿no es cierto? Que nos va a permitir entonces a nosotros poder hacer, perdón, un análisis mucho más profundo frente a lo que vamos a realizar. Entonces, por ejemplo, aquí hay una que habla acerca de ejecución remota de código bash. Y miren, que nos entrega mucha información, y lo que dice es que el host remoto está ejecutando una versión de bash que es vulnerable a la inyección de comandos mediante la manipulación de variables de entorno, y que dependiendo de la configuración del sistema, un atacante podría ejecutar códigos arbitrariamente de forma remota. Nos dice, hey, actualiza el bash, es la solución, ¿no es cierto? Termina mostrándonos incluso el puerto por el cual se transmite, y ojo que es la parte que a mí me parece pues como muy letal, y es cuando te dice incluso con qué lo puedes explotar, es decir, cuál es el exploit que te puede servir, o el mecanismo que te puede servir para que vulneres eso. Recuerden que lo que les estoy contando aquí es que esta es una herramienta que la puede utilizar usted como oficial de auditoría como tal de la organización, o la puede utilizar también el ciberdelincuente. Y es allí donde entonces empezamos a tener grandes problemas. Vamos a revisar a ver cómo va el tipo de análisis de vulnerabilidad. Ok, miren que aquí me muestra que ya terminó la que era sin autenticación. Vamos a revisarla. Ya terminó, mientras tanto está haciendo el otro proceso. Recuerden la máquina que les dije. Miren que en este caso, como a esa máquina ya ha sufrido algunos cambios, miren que me muestra 8 críticas, 8 altas y 30 medias, y 6 bajas, ¿no es cierto? Si entramos ahí a las 8 críticas, pues él nos va a mostrar como tal las vulnerabilidades que hay ahí, ¿vale? Es la misma máquina que teníamos ahí, esta fue la que acabamos de hacer sin autenticación, y recuerden que lo que podemos hacer es entonces mirar, por ejemplo, en este caso, hay una vulnerabilidad que dice detección de versiones no compatibles. Yo entro ahí y lo que puedo hacer es entonces revisar ese tipo de información. Ojo que aquí hay algo, y es que no todas nos entregan información frente a cómo se pueden como tal explotar, pero lo importante aquí es ponerle mucho cuidado a la descripción como tal de la vulnerabilidad, y a la posible solución, o a la solución que nos plantea, ¿no es cierto? Eh, entonces aquí ya nos dice que según su número de versión autoinformado, el sistema operativo Unix que se ejecuta en el host remoto ya no es compatible, y que la falta de soporte implica que el proveedor no lanzará nuevos parches de seguridad para el producto. Como resultado, es probable que contenga vulnerabilidades de seguridad. Y dice, actualiza una versión del sistema operativo Unix que sea compatible actualmente. Básicamente lo que te dice, y mira, tenés unas vulnerabilidades ahí que se pueden corregir simple y llanamente con hacer una actualización, ¿vale? Aquí, por ejemplo, él sigue haciendo el trabajo de de búsqueda autenticado, pero vengan, vamos a ver acá un scanning que yo le hice a un Windows Server, ¿vale? A un Windows Server, para ver entonces qué tipo de información también entrega ese Windows Server. Y ese Windows Server 2012, perdón, le hice un análisis de vulnerabilidad autenticado. Entonces miren, por ejemplo, el tipo de vulnerabilidades entonces que me mostró a nivel crítico. Perdón que no me devolví, me devuelvo, perdón. Me dice que tiene 22 a nivel crítico, tiene 210 a nivel alto. Es una máquina que lógicamente a gusto le dejamos, qué pena me devolví, a gusto le dejamos el análisis de vulnerabilidad, le dejamos algunos elementos que no estaban activos de seguridad, para poder ver incluso este tipo de información que empieza a entregar aquí, ¿no es cierto? Y entonces esa información, pues lógicamente hay que empezarle a hacer un análisis frente a lo que conseguimos, y poder entonces determinar esa vulnerabilidad que aparece ahí, también hacia dónde nos manda, ¿no es cierto? Y dice el tipo de información que está en riesgo, dice que el factor de riesgo es alto, nos muestra alguna información pues frente a eso, la información sobre la vulnerabilidad, información de referencia, y nos hace un análisis bastante alto frente a la descripción, ¿no? Entonces, ojo que el análisis de vulnerabilidad como tal se constituye en una herramienta bastante interesante, muchachos,
una herramienta bastante interesante a la hora de que yo vaya a hacer análisis de vulnerabilidades que permitan entonces que yo pueda como tal hacer una revisión de lo que tiene mi sistema y entonces empezar a ir tapando huecos a la hora de tener este tipo de análisis. La idea de haber tenido antes ese tipo de análisis realizado es porque esta que es autenticada, recuerden que ella permite recolectar mucha más información de la que nosotros pues necesitamos para poder hacer un análisis de vulnerabilidad, ¿no es cierto? Entonces, a partir de esto, pues yo lo que espero como tal es que esta charla que hemos tenido y este encuentro que yo he marcado aquí frente a lo que es un análisis de vulnerabilidad y el tipo de análisis que podemos hacer, que ustedes puedan entender la importancia entonces de hacer buenas configuraciones a la hora de desarrollar, es decir, aplicar buenas técnicas a la hora de desarrollar, basarse incluso en OWASP, mirar el top 10 de OWASP, donde OWASP nos habla de las 10 vulnerabilidades o los 10 riesgos que están presentes a manera pues como fuerte, digamos así, y presentes en el mundo de hoy, y empezar a desarrollar a partir de ahí. Y si somos de los del mundo de la infraestructura, entonces, ¿cómo vamos a empezar a cubrir nuestro sistema de tal manera que la configuración que le hagamos, todo lo que desarrollemos en él, pues como tal, entonces tenga un nivel de seguridad aceptable, que podamos ir cubriendo huecos y un mundo de cosas para que tengamos una seguridad bastante interesante en nuestros sistemas. Espero les haya gustado este tipo de temas. Más adelante pues seguiremos compartiendo otro tipo de herramientas, otro tipo de temas, perdón, donde podamos mostrarles a ustedes un tipo de análisis o un ataque y que ustedes puedan entonces entender hacia dónde es que se dirige y cómo se hacen las cosas y cómo entonces podemos proteger nuestro sistema. Feliz día y que el Señor les bendiga a todos.